Función supletoria y correctora del juez. Artículo séptimo. Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. El artículo séptimo del título preliminar del Código Civil ha recogido el aforismo Iura novit curia, el cual habría tenido sus orígenes de manera anecdótica durante el siglo XIII, debido a que un juez fastidiado por las agotadoras elucubraciones realizadas por un abogado lo interrumpió manifestándole: venir ad factum curia novit jus, vaya a los hechos, el tribunal conoce el derecho. En cuanto a la etimología del aforismo, debemos señalar que la palabra curia, que deriva del latín curia o curie, se refería al tribunal donde se trataban los asuntos contenciosos, los que corresponderían a nuestro actual concepto de conflictos de intereses jurídicamente protegidos. La palabra novit es la tercera persona del singular del pretérito perfecto del verbo incoactivo nosco, que significa conocer. Finalmente, la palabra iura constituye el plural de la palabra latina ius, que significa derecho. Siendo así, iura significa derechos. En consecuencia, podemos afirmar que el significado literal del aforismo iura novit curia es: el tribunal conoce los derechos. Como puede verse, el Código Civil incorpora una norma de carácter eminentemente procesal, que es concordante con el artículo séptimo del Código Procesal Civil. En términos generales, el aforismo contiene una actividad que corresponde al juez durante la sustanciación de un proceso. Generalmente, en la etapa de decisión o sentencia, que consiste en calificar jurídicamente el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que constituye la pretensión discutida en el proceso. Esta función de calificar le sobreviene al juez como consecuencia de cualquiera de estas situaciones, porque las partes no lo hicieron o porque en opinión del juez lo hicieron erróneamente. En la práctica judicial, el iura novit curia constituye un poder, si se tiene en cuenta que las decisiones judiciales tienen la calidad de definitivas, exclusivas y coercitivas. No hay otro poder del Estado que las pueda revisar. No existe otra institución que pueda investigar o intervenir en un tema sometido a su decisión. Empero, a la vez es un deber, si se observa que constituye una actividad a la que el órgano jurisdiccional no se puede sustraer. Ello debido a que todo sujeto de derecho es en esencia un justiciable, es decir, una persona facultada para exigir al Estado le otorgue tutela jurisdiccional o eventualmente que la actividad jurisdiccional del Estado se realice, otorgándole la posibilidad de ejercitar su defensa. Dentro de un sistema procesal inquisitivo como el nuestro, en el que el predominio de la decisión de los particulares es sustituido por la dirección y autoridad del juez, tiene una importancia determinante el aforismo materia de estudio. Cuando éste enmienda el error en la calificación jurídica cometida por las partes, está prescindiendo de la opinión de los particulares y privilegiando el objetivo final del proceso, vale decir, la paz social en justicia. En ese sentido, el iura novit curia constituye un deber del juez. El aforismo se sustenta en una presunción que tiene la calidad del iuris ec de iure, es decir, que no admite prueba en contrario. También se sustenta en un presupuesto de hecho. La presunción es que el juez conoce el derecho. El presupuesto de hecho es que las partes no están obligadas a una calificación jurídica correcta de sus pretensiones. Por tanto, si se presume que el juez conoce el derecho, atendiendo al objetivo final del proceso, se concluye que tiene el deber de aplicar al proceso el derecho que corresponda. Creemos, pues, que resulta equivocada la referencia del artículo séptimo del título preliminar del Código Civil, cuando señala que es una obligación del juez aplicar la norma jurídica pertinente, ya que si bien existe cierta identidad entre los conceptos del deber jurídico y obligación,
el carácter extrapatrimonial del primero y la ubicación excepcional del órgano jurisdiccional, que es el juez, respecto de un conflicto de intereses o de una incertidumbre jurídica, determinan que el concepto obligación no sea el más indicado para designar normativamente una conducta necesaria del juez. Por lo expuesto, nos parece que en lugar del concepto obligación, se adecúa a la naturaleza del aforismo el concepto deber. Ahora bien, a pesar de ser el aforismo esencialmente un deber, su actuación concede al juez un poder correlativo. En este caso, se trata del poder de realizar toda la actividad investigatoria que sea necesaria para conocer el derecho que va a aplicar. Como se ha dicho, el derecho procesal no prohíbe al juez las iniciativas y las curiosidades cuando éstas se dirigen a colmar las lagunas de su cultura jurídica. En cuanto a la aplicación del aforismo al derecho extranjero, el Código Civil ha eliminado la discusión respecto a si el ordenamiento jurídico extranjero es un hecho, que como tal requería prueba de las partes, o si es un derecho. En efecto, el mencionado texto legal contiene normas procesales referidas al derecho extranjero en la sección denominada Derecho Internacional Privado, en la cual se otorga expresamente la calidad del derecho al ordenamiento jurídico extranjero. Siendo de derecho entonces, no requiere de pruebas por las partes, constituyendo un deber del juez su aplicación. Así lo informa el artículo 2051 del Código Civil. La concordancia de este artículo con el aforismo en estudio determina que en aquellos casos en que la norma aplicable al proceso sea extranjera y no haya sido invocada por las partes, el juez podrá aplicarla en su decisión. Es decir, en el Perú, el deber de aplicar la norma jurídica pertinente con prescindencia de su cita por las partes existe para el juez aun cuando la norma ajustada al caso sea extranjera. Nada impide, sin embargo, que el juez investigue por los medios legales o particulares, bibliotecas, por ejemplo, la perfección de su conocimiento respecto de la norma extranjera que estima aplicable al proceso. Respecto a la aplicación del iura novit curia a la costumbre, en nuestra opinión, una vez que la misma ha adquirido vigencia social reiterada, además de exigibilidad en la sociedad en donde ha alcanzado transcurrir histórico, es decir, se ha convertido en costumbre jurídica, ha pasado a ser también derecho. Desde la perspectiva del aforismo en estudio, nos parece que la costumbre jurídica debe considerarse un hecho en cuanto a la discusión relativa a su existencia, pero una vez probada o conocida por el juez, su aplicación constituye un deber para éste, siendo su uso totalmente eficaz. Por otra parte, respecto a la aplicación del iura novit curia en los casos de precedentes jurisprudenciales, hay que señalar que cuando las resoluciones solo sirvan para ilustrar al juez, el aforismo en estudio constituye un hecho ajeno. Empero, en aquellos ordenamientos en donde la jurisprudencia es un antecedente vinculatorio, el juez tiene el deber de aplicar el antecedente que corresponda, con prescindencia de la actividad de las partes. En nuestra opinión, el ámbito de aplicación del aforismo debería alcanzar tanto al derecho objetivo, entendido como propuesta normativa, como al derecho subjetivo, entendido como una situación jurídica de ventaja en el contexto de una relación intersubjetiva. El razonamiento es el siguiente. Si el aforismo informa que el juez conoce el derecho y éste es objetivo, no es posible que el juzgador tenga tal información sin conocer, a su vez, la relación jurídica establecida en el proceso. Así, pensamos que en caso se invoque equivocadamente la relación jurídica material que el demandante cree tener con el demandado, el aforismo exige al juez precisar en su decisión la verdadera naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes, con lo cual enmendaría al derecho subjetivo deficientemente invocado. Sin embargo, el artículo 7º del título preliminar del Código Civil, al referirse a la norma jurídica pertinente,
deja totalmente claro que el legislador ha decidido que el aforismo se refiera con exclusividad al derecho objetivo. De igual manera, si bien el artículo 7º del título preliminar del Código Civil señala que los jueces deben invocar la norma pertinente, así ésta no haya sido citada en la demanda. Consideramos que en caso el derecho objetivo aplicable a la pretensión no se haya utilizado de manera correcta, el aforismo exige al juez su intervención para citar correctamente la norma pertinente al caso que resuelve. A pesar de ello, la norma analizada no concede al juez nacional la oportunidad de intervenir cuando se invoca erróneamente la norma jurídica. Aprecies el artículo y se advertirá que solo se refiere al caso que no haya sido invocada en la demanda. Se podrá argumentar que si el juez puede intervenir por omisión en la cita de la norma, con mayor razón puede hacerlo cuando se le cita erróneamente. Nos parece discutible una interpretación en tal sentido. Mucho más sólido nos parecería el argumento invertido, es decir, si el juez puede intervenir cuando las partes yerran en la cita de la norma, con mayor razón podrá hacerlo cuando éstas no la citan. Esta deficiencia fue corregida posteriormente en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil, el cual incorporó textualmente la siguiente disposición: el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente. Por otra parte, es necesario apuntar que le está vedada al juez toda actividad destinada a contribuir con nuevos hechos al proceso, pues el ámbito de los hechos le pertenece con exclusividad a las partes. Esta previsión ha sido contemplada también en la segunda parte del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil. Ahora bien, la aplicación del aforismo jamás puede modificar el objeto de la pretensión especificada por el titular del derecho. Dicho de otra manera, lo que las partes piden no puede ser modificado por el juez en aplicación del aforismo iura novit curia. Vale aclarar que la pretensión procesal es la manifestación de voluntad a través de la cual una persona reclama un derecho contra otra ante el órgano jurisdiccional. La pretensión procesal como declaración de voluntad contiene una petición al juez. Esta petición consiste en un efecto jurídico específico. Este efecto es el objeto de la pretensión a la que nos hemos referido antes. Se ha dicho que el término demanda, utilizado en el artículo materia de comentario, puede interpretarse extensivamente y aplicarse a la eventual omisión de la cita de la norma al deducirse una reconvención. Aún así, nos parece que dicho concepto sigue siendo insuficiente. No es posible interpretar que también el aforismo se puede aplicar a la defensa planteada por el demandado y solo por interpretación extensiva alcanza a la reconvención. Su reemplazo por el término partes eliminaría cualquier equívoco al respecto. 1. El principio iura novit curia. Osvaldo Gossaini indica que la expresión "el juez conoce el derecho" no resulta de una traducción correcta del aforismo iura novit curia, pues correspondería decir de manera más propia ius novit curia. Gossaini sustenta su apreciación sobre la base de lo siguiente: el juicio de la oración es curia, tribunal, corte, juez, que es la forma del nominativo femenino, primera declinación de curia, curie. El verbo novit, que es la tercera persona del singular, del pretérito perfecto, con valor de presente, porque el verbo es incoactivo, de nosco, gnosis, nocere, novi, notum. La otra palabra es el complemento directo, acusativo del neutro ius, iuris, que en su forma ius es singular y significa derecho, y en su forma iura es plural y significa derechos. ¿Cuál es su significado actual? Detlef
citado por Guillermo Ormazábal, lo define de este modo. El derecho es conocido para el tribunal, a diferencia de lo que sucede con los aspectos fácticos del caso litigioso. Las partes no necesitan aportar al tribunal las reglas jurídicas de aplicación, sino que pueden confiar en que éste las conoce y que les aplicará de propia iniciativa. Teniendo en cuenta ello, Peirano enseña que el principio iura novit curia ha superado la visión antagónica de los sistemas inquisitivo y dispositivo, para arribar a una nueva visión y balance entre el principio de dirección o autoridad y el principio dispositivo. Este balance radica en la libertad con la que cuenta el juez para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan el caso. Pero esa libertad tiene un límite, y el profesor Peirano lo explica de la siguiente manera. El órgano jurisdiccional está encerrado, en principio, dentro del círculo de hierro formado por los hechos alegados y probados por las partes, pero no se encuentra constreñido a aceptar el encuadramiento normativo propiciado por éstas. Si se observa esta regla, se evitaría la incongruencia extra petitum de la sentencia. Naturaleza de la norma bajo comentario y vigencia. Pese a que la norma bajo comentario se encuentra en el Código Civil, norma sustantiva, es claro que se trata de una norma eminentemente procesal, pues recoge uno de los elementos esenciales de la función jurisdiccional, aplicar el derecho que corresponda al caso concreto, sea para resolver un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, reprimir alguna conducta antisocial y, lo más importante, hacer prevalecer la Constitución vía control difuso de la constitucionalidad o control de inaplicabilidad. Como señala Marcial Rubio, a diferencia de todos los demás artículos del título preliminar del Código Civil vigente, el artículo séptimo carece en absoluto de antecedentes a lo largo de todo el periodo de reforma y revisión del Código de 1936. Ello puede comprobarse del cuidadoso trabajo que al respecto ha realizado en su obra compilada Delia Reboredo. No teniendo antecedentes el artículo séptimo del título preliminar, fue una norma de avanzada en su momento y, como es natural, su redacción tuvo una serie de limitaciones, las cuales han sido superadas por la redacción que contiene el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Civil, que a la letra indica lo siguiente: el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. De la misma manera, el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Constitucional ha regulado el precepto: el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Para el caso del proceso constitucional, hay que tener en consideración lo que indica Gossaini. En el marco de los procesos constitucionales, la aplicación del precepto cobra fuerza normativa para que la Constitución y los derechos fundamentales se aplique de manera continua y efectiva. No podrán tener lecturas desiguales y la vigencia de ellos convierte la regla en una cuestión de supremacía. Es decir, antes que interpretar los hechos, habrá que atender el conflicto constitucional, teniendo presente en toda circunstancia que los derechos del hombre son inalienables. Evidentemente, así, el iura novit curia se resuelve casi como una limitación. El juez no podrá resolver en contra de la Constitución, o en su caso, como una ampliación de sus poderes jurisdiccionales. El juez podrá considerar la guía como una suerte de aplicación permanente en defensa de las libertades. Finalmente, se podría decir que en aplicación del artículo primero del título preliminar del Código Civil, el artículo séptimo en cuestión estaría abrogado
porque la materia de éste está íntegramente regulada por otra ley o leyes posteriores. Artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Civil y el artículo octavo del título preliminar del Código Procesal Constitucional. No obstante ello, me inclino a pensar que no es así. Considero que el artículo séptimo del título preliminar del Código Civil continúa vigente y que más bien ahora forma parte de un sistema que ha regulado un deber a cargo del juez en su calidad del custodio de la Constitución. Por tanto, cuando se quiere invocar el iura novit curia, debe hacerse teniendo en cuenta este marco normativo que ha superado las limitaciones iniciales del artículo que es objeto del presente comentario. El iura novit curia y el derecho extranjero. El artículo 2051 del Código Civil, como correctamente refiere Monroy Gálvez, ha eliminado la discusión con relación a si el ordenamiento jurídico extranjero constituye un hecho que requiera ser probado por la parte interesada en su aplicación, o si es un derecho. Es decir, resulta plenamente válido que el juez peruano aplique de oficio la ley sustantiva o lex causa de otro Estado. Sin embargo, lo antes descrito no resulta válido cuando se trata de la aplicación de la ley procesal o lex fori. Virgós y Garcimartín, bajo la regla del lex fori rei processum, nos enseñan lo siguiente. El desarrollo del proceso requiere la realización de una serie de actos procesales que han de venir ordenados normativamente. A estos efectos, todos los estados parten del principio lex fori regim processum. Los tribunales de cada estado aplican su propio derecho procesal. Desde la perspectiva de los operadores en el tráfico internacional, esto implica que los atributos procesales de los derechos subjetivos son territoriales. El contenido material del derecho subjetivo y su titularidad, aspectos de fondo o atributos materiales, los determina la lex causa, pero su implementación procesal viene determinada por la ley del Estado a cuyos tribunales se reclame la tutela judicial. O en otras palabras, cómo se realiza procesalmente un derecho subjetivo lo determina en cada caso la lex fori. En síntesis, bajo la regla del artículo 2051, concordado con el artículo séptimo del título preliminar del Código Civil, también es deber del juez aplicar la lex causa o norma sustantiva de otro Estado, no pudiendo hacerse lo mismo cuando se trate de una norma procesal extranjera, lex fori. El iura novit curia y los precedentes jurisprudenciales. Sobre el particular, Monroy Gálvez separa aquellas decisiones jurisdiccionales que solo sirven para ilustrar al juez de aquellas que adquieren una naturaleza vinculatoria, como es el caso, por ejemplo, de las reglas vinculantes que resulten de los plenos casatorios que emitan nuestra Corte Suprema o de los derechos precedentes que dicte el Tribunal Constitucional. En estos casos, el juez tiene el deber de aplicar la regla jurisprudencial vinculante. Ahora bien, en materia constitucional, es menester realizar el siguiente apunte. Conforme a la primera disposición final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los jueces y tribunales ordinarios, al momento de aplicar la ley y los reglamentos, deberán hacerlo según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las sentencias que emita el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos bajo responsabilidad. Es decir, a partir de ahora, no es posible hablar de proceso sin que se tenga en consideración a la Constitución y a las interpretaciones que haga de la misma el Tribunal Constitucional. A eso llamaría iura novit curia constitucional, como ese deber permanente e irrenunciable de aplicar la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con énfasis en las garantías judiciales de los artículos 8.1 y 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Alcance del iura novit curia. Como lo reseña Ormazábal, la doctrina se divide en dos sectores. A. La utilización del iura novit curia solo cuando las normas aplicables al caso
no fueron acertadamente citadas o alegadas por las partes. O B, además del supuesto anterior, también se extiende la aplicación del iura novit curia a los fundamentos de derecho. La doctrina antes referida resume su posición sobre la base de las siguientes ideas. La causa de pedir, razón o fundamento de pedir, está formada, como se sabe, dies communis opinio, por dos elementos, el fáctico y el jurídico. El elemento fáctico, en esto pacifica la opinión científica, vincula al juez en todo caso, pero respecto del ordenamiento jurídico, el controvertido, es necesario establecer a mi juicio una apreciación. El elemento jurídico de la causa de pedir no lo constituye tan solo las normas concretas del ordenamiento jurídico aplicable. Pienso que a su vez, este elemento jurídico o está constituido por dos subelementos, el punto de vista jurídico o calificación jurídica o razonamiento jurídico o fundamento jurídico o como se quiera denominar, que no es más que ese conjunto de consecuencias jurídicas que la ley anuda un determinado supuesto fáctico y que hace que la tutela específica que solicita la parte sea esa concreta y no otra distinta, porque el actor puede hacer valer sus derechos si quiere y en la medida que quiere, es el paso del hecho al derecho, la traducción en conceptos jurídicos de supuesto de hecho concreto. Y el elemento puramente normativo de ese punto de vista jurídico, las concretas normas aplicables a ese objeto procesal delimitado por las partes y sometido a consideración del juez. De ambos subelementos, solo el segundo conforma la libertad del juez recogida en las máximas iura novit curia y dabo tibius. Del otro lado, Ramos refiere que en definitiva puede afirmarse radicalmente que la calificación jurídica que se haga o pueda hacerse de los hechos no es elemento identificador de la causa de pedir. Esto quiere decir que al darle al juez el poder de calificación jurídica de los hechos expuestos por las partes, no se altera la causa de pedir y por tanto no se afectaría la congruencia procesal. En defensa de esta posición se concluye que el actor puede proponer en la demanda una calificación jurídica. La calificación jurídica es materia de debate en el proceso, pero el juzgador no está vinculado a resolver según las tesis jurídicas sostenidas por las partes, sino que respetando los hechos y la petición que identifican el objeto del proceso, puede realizar la calificación jurídica que estime más concreta y lo mismo puede hacer con aquellos hechos no identificadores del objeto del proceso. Para mejor comprensión a manera de ejemplo, podríamos decir que el fundamento jurídico puede estar sustentado en un caso de responsabilidad civil y la norma aplicable será la que corresponda a la responsabilidad objetiva o subjetiva. Ahora, si tomamos en cuenta el artículo 7º del título preliminar del Código Civil, el legislador habrá optado por la posición que admite la aplicación del iura novit curia solo cuando estamos frente a un supuesto de norma aplicable. Sin embargo, el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil extiende la aplicación del iura novit curia a la aplicación del derecho, asumiendo la posición del punto de vista jurídico. Como ya indiqué, estamos ante un sistema que permite al juez ejercer su función jurisdiccional supliendo las deficiencias o ausencias en la calificación jurídica de los hechos, en que hayan incurrido las partes del proceso superando la posición del elemento puramente normativo. El iura novit curia y el derecho a la defensa. Aquí viene el verdadero problema. ¿Qué hacer frente a lo que se llama la sentencia sorpresa? ¿Qué hacer frente a las soluciones jurídicas inesperadas que no fueron objeto de debate en el proceso? El juez o árbitro de derecho que aplica iura novit curia sin haber escuchado a las partes infringe severamente la garantía procesal constitucional del derecho a la contradicción. Veamos. Peirano indica que el juzgador
debe ser prudente y particularmente respetuoso de la congruencia, porque de no ser así, fácilmente puede crear un verdadero estado de indefensión para las partes que han armado su estrategia sobre la base de las normas, que a la postre resultan inaplicables, en virtud de la incidencia de aquel. A ello, agrega el maestro argentino, aun en la hipótesis de que resulte legítima la utilización del principio iura novit curia, ello no impide que su uso válido acarree en ciertos casos consecuencias injustas. Por ello nos parece sumamente interesante y digna de ser tenida en cuenta la opinión de un grupo de procesalistas españoles, conscientes del problema, se inclinan por una limitación en la aplicación de la regla iura novit curia en el sentido de oír previamente a las partes cuando el tribunal pretende formar su decisión en argumentos jurídicos no aducidos por las partes que entrañen una modificación dada a los hechos en el debate. Es por ello que la doctrina procesal invoca a una armonización del iura novit curia con el derecho a la defensa, porque la aplicación de normas jurídicas diferentes de las alegadas por el actor merece, tanto como los hechos, ser objeto de debate contradictorio, con el fin de que las partes puedan realizar las objeciones que estime oportunas respecto a la aplicabilidad de la norma jurídica que el juzgador indica acertada o de aplicación al caso. O incluso, cabe que la aplicación de la nueva norma implique alterar el reparto inicial de la carga de la prueba, lo que a su vez haya de conducir a ofrecer al demandado la oportunidad de aportar pruebas de las que antes no tenía necesidad de valerse. En efecto, como es sabido, el reparto de la carga de la prueba tiene su fuente en la concreta redacción del supuesto de hecho previsto en la norma jurídica. Pese a disponer esencialmente lo mismo, dos normas jurídicas pueden estar redactadas de modo que ciertos hechos sean, en una de ellas, constitutivos y en la otra tengan el carácter de impeditivos, excluyentes o extintivos. Y por dicho motivo, pese a coincidir en el contenido de lo dispuesto u ordenado, dos normas que entran en concurso puedan presentar muy marcadas diferencias en lo que se refiere al reparto del onus probandi. En sede nacional, ha sido Marcial Rubio quien también advirtió el riesgo de generar indefensión cuando se aplica una norma no citada en un estado del proceso en el que la parte perjudicada no puede ejercer su derecho a la defensa frente a ella, sea porque no la tomó en consideración al plantear su defensa, o bien porque se le exigiría probanza adicional que ya no podría ejercer. Legislación comparada. Modernos códigos se han preocupado de este tema. Veamos algunos. El Código Procesal Civil alemán, en el artículo 139, numeral 2, indica lo siguiente. El tribunal, salvo que se trate de una petición accesoria, no puede dictar sentencia con fundamento en un punto de vista claramente ignorado o considerado irrelevante por una parte, sin antes realizar a los litigantes la oportuna advertencia o indicación y ofrecerles la oportunidad de realizar las alegaciones que crea conveniente. Lo mismo será de aplicación cuando el tribunal valore un punto de vista de forma diferente que ambas partes. En cuanto al Código Procesal Civil francés, en el artículo 2 se establece: el juez resolverá el litigio conforme a las reglas de derecho que resulten aplicables. Ha de dar a los hechos y actos litigiosos su exacta calificación sin necesidad de sujetarse a la denominación que las partes hayan propuesto. La citada norma debe ser concordada con el artículo 16 que a la letra indica lo siguiente. El juez ha de hacer observar y observar siempre el mismo principio de contradicción. En su resolución solo podrá atender a los fundamentos, alegaciones y documentos producidos por las partes que hayan sido objeto de un debate contradictorio. No podrá fundar su decisión en fundamentos de derecho apreciados de oficio
sin haber invitado previamente a las partes a exponer sus observaciones. Asimismo, el Código Procesal Civil de Brasil, el artículo 10, indica lo siguiente: el juez no puede decidir en ningún grado de jurisdicción sobre la base de un fundamento respecto del cual no se haya permitido a las partes la oportunidad de manifestarse, aunque se trate de una materia sobre la cual deba decidir de oficio. Es clara la tendencia de la doctrina y la legislación comparada en invocar la garantía del contradictorio cuando el juzgador pretenda aplicar una fórmula o solución jurídica que no haya sido objeto de debate durante el proceso. Es deber del juez o árbitro garantizar el derecho de las partes a ser oídas previamente con plenas garantías, máxime si con la aplicación del iura novit curia se puede afectar la carga probatoria. En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, respecto al principio iura novit curia, menciona lo siguiente: de conformidad con el principio iura novit curia reconocido por el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, aplicado en diversas sentencias de este tribunal, el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sentencia de expediente número 01692 del año 2005. En cuanto a los plenos casatorios, el juez debe aplicar la ley atendiendo los mecanismos de interpretación. Es deber del juez aplicar la ley atendiendo a los mecanismos de interpretación que proporciona la teoría de la interpretación jurídica. En este caso, cuando la voluntad de la ley es patente, como se puede colegir, el juez debe seguirla al margen de su contenido, sea agradable o no agradable a la opinión del propio juez. No estamos, nótese bien, en un sistema político donde los jueces sean gobernantes en base a decisiones propias. Estamos en un sistema que en un Estado de derecho donde debe imperar la voluntad de la ley y no la voluntad de las personas. Casación número 3671 del año 2014 en Lima, séptimo pleno casatorio, análisis crítico, sexto. En cuanto a la Corte Suprema, en sede casatoria no se puede aplicar el principio iura novit curia, que sobre el particular, esta Sala Suprema ha sostenido en reiteradas ocasiones que el recurso extraordinario de casación debe ser lo suficientemente explícito y formal, es decir, debe bastarse a sí mismo, pues el Tribunal de Casación está impedido de aplicar el principio iura novit curia, que le permitiría suplir de oficio las omisiones en que se pudiera haber incurrido por tal razón el recurso de casación. Debe satisfacer todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364, de tal modo que la ausencia de alguno determinará la declaración de improcedencia del medio impugnatorio. Casación número 2001 del año 2012 en Cusco. La inaplicación del artículo 7 del título preliminar es causal de nulidad de las sentencias. La resolución impugnada infringe el artículo 7 del título preliminar del Código Civil al no aplicar la causal de nulidad contemplada en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, que aun cuando no ha sido invocada en la demanda, la función de los jueces de administrar justicia tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y la justicia por encima de lo que las partes sustentan en los fundamentos jurídicos de sus pretensiones accionables, en virtud del principio iura novit curia. Consecuentemente, debió aplicar la causal de nulidad que denuncia. Casación número 1038 del año 2012 en Lima.